Bien, ayer vimos rápidamente algunos comandos muy básicos para gestionar carpetas y archivos. Listar el contenido de una carpeta, copiar un archivo o una carpeta con la opción "-a", mover una carpeta a un archivo, borrar un archivo. Si es una carpeta, le ponemos "-rf", cambiarnos por el árbol de directorios. ¿Qué otra cosa? Copiar, mover, crear carpetas. Bien. Respecto a archivos, nos faltan algunas cositas de cómo, por ejemplo, acceder a su contenido. Hay varios comandos que nosotros podemos utilizar para ver el contenido de un archivo texto, ¿no? Estamos hablando de archivos texto. El comando cat muestra el archivo. Si el archivo es muy largo, pues no vamos a poder ver el principio, él lo saca todo de una vez. Para eso podemos utilizar, por ejemplo, el comando ls, que lo muestra página por página. Con barra espaciadora ustedes pueden ir hacia adelante una página y con el carácter B, la letra B, pueden ir una página hacia atrás. Para ir al final pueden presionar G mayúscula. Para salir de la visualización del archivo le dan Q. Hay muchos editores de texto. Eso lo vamos a necesitar, por ejemplo, si usted está escribiendo un programa en algún lenguaje, en Python, en C++, en Java, puede utilizar varios editores de texto allí mismo en la línea de comandos. Nano es uno de los más sencillos. Hay otro que se llama Pico. Y hay unos que son muy versátiles y poderosos, como Emacs o VI, conocido actualmente también como Vim. Pero esos editores de archivos texto son bien distintos a lo que uno está acostumbrado, así que puede resultar algo diferente el uso. Algo diferente el uso de esos editores. Así que pues, uno tendría que dedicarle un tiempo para aprender a utilizarlos y entonces aprovechar todo el poder que ellos tienen. Por supuesto, hay editores gráficos para los que usan este ambiente que yo tengo aquí de ventanas, KDE, o los que usan GNOME, que está gedit. Ese es el que ustedes tienen allí disponible, gedit. Y aquí yo tengo un editor pues gráfico con interfaz gráfica y pues todas las ventajas que tiene un editor con estas características. Hay unos que podrían comparar estos editores con el bloc de notas de Windows, ¿sí? Que lo que hace es editar archivos texto. Pero el bloc de notas es bastante limitado, así que estos editores, el gedit, el Kate, son mucho más versátiles que ese bloc de notas. Bien, veamos entonces rápidamente algunos comandos
eh, empezando por algunos tratamientos de archivos texto. Por ejemplo, yo quiero ver el principio de un archivo, veo las 10 primeras líneas con el comando head, o puedo ver las últimas 10 líneas de un archivo. También puedo contar cuántas líneas, palabras y caracteres hay en un archivo texto con un comando que se llama word counter. WC. Podemos contar solamente líneas, especificando un parámetro en la entrada, o podemos contar caracteres o palabras. Veamos este archivo datos1. Sí, es un archivo texto que tiene 1000 líneas con enteros del 1 al 1000. Vamos a desordenarlo un poquito. Lo desordenamos. Suponiendo que ustedes tengan un archivo de datos allí en un archivo texto, entonces pueden ordenarlo con el comando sort. Vean que allí lo está ordenando, pero lo está ordenando de una manera muy rara. ¿Qué significa eso? Que lo está ordenando como si eso que estuviera allí dentro fueran caracteres. Sí, el 1, el 10, el 100, el 1000, el 101 y así sucesivamente. Pero nosotros podemos indicarle, bueno, ahí lo que hay adentro son números, así que ordénelos numéricamente. En ese caso, ya están ordenados correctamente según el criterio que queremos. En este caso, numérico. Vamos a allí tenemos un archivo texto. Nosotros podríamos ordenarlo igual. Sí, va a poner primero las cadenas de caracteres con un criterio alfanumérico en orden ascendente. Pero hay un comandito bien interesante que se llama unique. Vamos a crear un archivo rapidito que se llame así. Y el comando unique nos va a ayudar a sacar solo las líneas
o una de cada una que no se repita. Vamos a agregar unique, me saca una sola vez todas las líneas. Y las que se repiten también me las saca una sola vez. Yo puedo pedirle que me muestre solamente las que no se repiten o que me muestre las que sí se repiten. ¿Preguntas? Son comandos que hacen unas tareas muy sencillas. Profe, yo tengo una pregunta, es que creo que entré como 2 minutos tarde a la clase. ¿Cómo crea el archivo de texto como tal desde la consola? Ya lo vamos a aprender. Estamos viendo algunos comandos. Ahorita aprendemos a manejarlos. Esto que yo estoy haciendo aquí de forma rápida para demostrarle la función de cada uno de los comandos. Eh, nosotros tenemos aquí varios archivos que se llaman datos. Aprovecho para ir contándoles de una vez las propiedades de la consola. Uno, como había alguien mencionado ayer, es la autocompletación. Vean que yo escribo aquí solo 2 letras, presiono la tecla tabulador, el que está arriba de las mayúsculas, y él completa. Pero completa hasta donde encuentre una ambigüedad. Ya de ahí en hacia adelante él no puede completar más. Si le volvemos a dar 2 veces, entonces él me dice, bueno, no puedo completar porque no sé qué es lo que usted quiere, y nos muestra las posibles alternativas. Entonces ya uno elige el que quiera. Otro comando interesante es el paste. Veamos cómo trabaja. Otra característica de aquí de la consola es que nosotros podemos utilizar comodines. Esos son caracteres que pueden reemplazar un conjunto de caracteres, es decir, una subcadena de caracteres, con el asterisco o con el signo de interrogación, un solo carácter. Vamos a probarlo con ls datos, signo de interrogación. Supongamos que vamos a copiar datos 1 como datos 10. Estoy haciendo una copia. Si repito este comando, él me dice, bueno, todo lo que empieza por datos y tiene un carácter adicional son estos. Pero si no es un solo carácter, sino es cualquier cosa, cualquier otra cosa, una cadena, pues entonces ya me muestra los 4. Entonces podemos utilizar comodines. El signo de interrogación reemplaza un solo carácter. Y el asterisco reemplaza un conjunto o una subcadena de caracteres. Todo eso está ahí en el material. Bien, entonces vamos a revisar este comando paste con estos señores que están aquí.
No, no son iguales. Vamos a copiar. Rapidito. Aquí tenemos un archivo con 1 al 1000 y ahora vamos a copiar datos ceros como datos, vamos a ponerle 01, 02 y 03. Y ahora sí, vamos a hacer un paste de estos señores. Lo que hace paste es simplemente pegar ¿sí? unos archivos textos uno al lado del otro. Por supuesto, aquí los archivos texto deberían tener cierto formato, ¿no? Aquí cada archivo texto llamados datos underscore 0 algo es apenas una columna de números. Y entonces él lo que hace es poner un archivo al lado del otro. Los pega uno al lado del otro. Uno le puede decir que utilice un separador y en lugar de utilizar un tabulador para pegar los archivos, pues él utiliza el carácter que uno especifique con la opción "-d". ¿Preguntas? Ok, ahora voy a crear un archivo, ahorita les digo qué significa esto, pero lo que quiero es introducir otro comando antes de pasar a esa parte. Aquí tenemos un archivo con 3 columnas separadas por cada columna por un carácter 2 puntos. Entonces nosotros podemos ahora utilizar otro comando que se llama cat. Indicar que vamos a utilizar como separador de campo un 2 puntos y quiero, por ejemplo, la primera columna de un archivo cualquiera. Y ahí me extrae la primera columna. Puedo indicarle las columnas que sea. Y hay otra forma también de utilizarlo que no es cuando estamos en presencia de un archivo formateado o organizado a través de un separador como ese que está allí con 2 puntos, sino, no sé, uno que no está estructurado de una forma adecuada y podemos entonces extraer los caracteres, por ejemplo, del 1 al 3. Vean lo que hizo, ¿no? Aquí hay 3 caracteres, 3 caracteres. Después, cuando empieza los archivos, recuerden que ese dato final tiene 1, 1, 1, 2, 2, 2, 10, 10, 10, 1000, 1000, 1000. Ese es el final. Pero entonces está extrayendo apenas 3 caracteres después del 9. Bueno, en realidad en cada línea saca 3 caracteres. Pero no le está haciendo caso al 2 puntos. Después cuando pasamos del 99, pues ya los 3 caracteres están escogiendo solamente el número que está allí en la primera columna. Ese comando cat podemos verlo, supónganse que ustedes tienen
un archivo organizado de esta manera, un archivo texto. Entonces CAT lo que va a hacer es una extracción vertical de ese archivo. Si va a extraer columnas, ya sea por caracteres o por campos, si hay un separador en cada línea bien definido. ¿De acuerdo? Ahora nosotros tenemos otro comandito que es el grep. Vamos a buscar la cadena de caracteres 00 en ese archivo datos final. Entonces tenemos el 100, o sea, la línea donde aparece 100, que tiene dos, el 200, el 300, así hasta el 1000. Allí aparecen, en todas estas líneas aparecen un 00 seguido. En este caso, en el grep, nosotros tenemos igualmente un archivo texto. En este caso no tiene que tener ningún formato, pero nos permite sacar un filtro para extraer información por filas, de manera horizontal. Esto es el cat y esto es el grep. Tenemos una forma de extraer en esta dirección o en esta dirección. También tenemos un método con el comando grep y el anterior con el comando cat. Eso puede parecerles que no tengan ninguna funcionalidad interesante para ustedes, pero créanme, pueden hacer cosas bien complicadas, bien complejas, uniendo estos comandos. Ahora, ¿cómo los unimos? Pasemos a ver otra propiedad de las consolas. Y una de esas propiedades es la redirección de la entrada, la salida y los errores, el despliegue de errores. Vean que cuando uno ejecuta un comando cualquiera, la salida se va a la consola. Si nosotros tenemos un error, si estoy tratando de listar un archivo que se llama Pepe y no existe, entonces me sale un error. El error también se despliega ahí en la consola. Y generalmente la entrada pues, es del teclado. ¿Sí? Introduzcamos un comandito que es para leer cosas del teclado, es read. Y lo que introduzcamos en el teclado va a quedar guardado acá, en esta variable. ¿Cómo vemos el contenido de una variable? Escribiendo su nombre, pero anteponiéndole el signo de $. Entonces, en este comando, la entrada es por teclado. La salida es hacia la propia consola, hacia la pantalla. Y el despliegue de mensajes de errores también es hacia la pantalla. Todo eso lo podemos cambiar. Podemos redireccionar la entrada, la salida y el despliegue de errores. ¿Cómo lo hacemos? Empecemos por la salida. El comando ls, ya saben lo que hacen. Nosotros podemos redirigir la salida hacia algún sitio. Generalmente uno lo puede poner a un archivo texto. Vean que ya no muestra nada por pantalla, pero ahora tenemos un archivo que se llama salida, que va a tener
lo que hizo el comando ls. Hizo un ls, pero lo guardó, no lo mostró por pantalla, sino que lo guardó en un archivo. Y eso lo hacemos con el uso de el símbolo de mayor que. Esto crea este archivo con el contenido de la salida del comando que nosotros estamos especificando. Si el archivo no existe, él lo crea nuevo y pone allí la salida. Si el archivo existe, lo va a sobreescribir, es decir, que si había algo, lo vamos a perder. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Preguntas? Supongamos que existe y lo que queremos es agregar al final del archivo. Perdón. ls datos asterisco muestra esto, pero si ahora nosotros vemos salida, pues tiene la salida anterior, pero al final tiene de nuevo los nombres de los archivos que empezaban por datos. Vean que al principio ya estaban, ¿no? Ya el archivo aparecía allí. Si volvemos a repetir este, se va a borrar todo lo que había y ya no hay repeticiones abajo. Profe, una pregunta. Sí, ¿Ese archivo salida qué formato tiene? texto. Estamos trabajando solo con archivos texto. Listo, bro. Bien. Ok. ¿Cómo redireccionamos la salida de errores? Vamos a poner ls datos asterisco y después Pepe. Ahí tenemos un error más una salida. Entonces, ahora nosotros podemos decir con 2 mayor, sí, no solamente con mayor que, sino 2 mayor, ya el error no aparece, la salida sí, como la ven allí. Y ahora tenemos un archivo que se llama errores con el error que nos aparece en el comando que estamos ejecutando. Podemos redireccionar los dos al tiempo. Vean que ya no sale nada. Tenemos salida y tenemos errores. Las dos cosas se redireccionaron. ¿Cómo redireccionamos la entrada? La entrada, vamos a ver. Ahí estamos haciendo un archivo texto que se llama entrada y que lo que tiene es valor. Entonces, cuando vamos a ejecutar un comando de estos que pide cosas eh, teclado, nosotros podemos decirle, no, no lo tome del teclado, sino tómelo de un archivo. ¿Vale?
Entonces, ya podemos redireccionar la entrada, el despliegue de errores y la salida. Ok. Otra de las cosas que podemos nosotros hacer aquí en una consola es secuenciar comandos. ¿Sí? Hacer un comando detrás de otro. Antes de hacer eso, veamos unos comandos generales allí de uso general. Por ejemplo, date, que me muestra hora y fecha. Cal, que muestra un calendario. ¿Quién soy yo? Who am I? Me dice el nombre del usuario. Y nosotros, entonces, bueno, otro que puede que sea interesante, uptime, me dice cuántos tiempo lleva encendido este computador. Me dice cuántos usuarios hay ingresados adentro del computador y la carga promedio del sistema, ¿no? ¿Qué tan cargado está el sistema? Entonces nosotros podemos secuenciar esos comandos. Podemos decir date, punto y coma. Y vamos a ejecutar uno detrás de otro. Primero este, después este y después este. Eso sirve para que uno pueda, qué sé yo, hacer un conjunto de cosas al mismo tiempo. Supongamos que vamos a hacer algunos comandos que pueden fallar. Y no nos gustaría de que el siguiente comando se ejecute si el primer falla. Vean que aquí está nuestro error y aquí está la salida del segundo comando. Para eso podemos nosotros entonces reemplazar el punto y coma por doble símbolo de ampersand. Entonces, este genera un error y esto significa ejecute este solamente si el comando anterior se ejecutó adecuadamente, sin errores. Como este dio un error, entonces este no se ejecuta. Vean que con punto y coma se ejecutan los dos. El primero de error y el otro pues muestra la salida de la hora. En el caso de ampersand, el primero se ejecuta, da error, y como dio error, el siguiente no se ejecuta. Profe, una pregunta. Sí, Por ejemplo, si no es doble ampersand, sino uno solo, ¿ahí cambian algo o la sí, consola eso es no le... para otra cosa. El ampersand solo sirve para liberar la consola, como vimos ayer. Vean que si yo ejecuto un comando, esta consola está bloqueada hasta que este no termina. Ya vuelve a responder. Pero en cambio, si lo ejecuto con ampersand, ¿sí? Corre mi programa, pero la consola queda liberada. Entonces son dos funciones distintas, dos operadores distintos. Ampersand es para ejecutar en segundo plano un comando, es decir, que libere la consola actual, y ampersand es para secuenciar comandos y hacer la ejecución del siguiente comando solamente si el anterior se ejecutó correctamente y no dio errores. Bien, ahora veamos una propiedad bien interesante y es la más poderosa
con la que nosotros contamos en esos terminales o líneas de comandos de, de Linux. Bien, supongamos que vamos a hacer una analogía, vamos a tener varias máquinas. ¿Sí? Y esas máquinas están unidas por una banda transportadora. De manera tal que por aquí entra algo. Vamos a suponer que está entrando arena y esto hace, qué sé yo, un filtrado de esa arena. Y aquí nos sale arena filtrada. Sigue la banda y aquí va a fundir la arena, va a calentar la arena y nos va a salir como un líquido la arena fundida. Y luego acá este va a agarrar porciones de esta arena fundida y va a sacar botellas. ¿Sí? La máquina 1 filtra, la máquina 2 funde y la máquina 3 moldea las botellas. Eso lo que quiere decir es que la entrada, ¿sí?, de la primera máquina va a ser cualquier cosa y su salida va a ser la entrada de la siguiente máquina. Y de ahí en adelante va a ser ese caso lo que nosotros nos vamos a encontrar. Que la salida de la máquina anterior va a ser la entrada de la máquina siguiente. Estas máquinas, ahora, yéndonos al contexto de la línea de comandos, podemos cambiarlas por comandos. La máquina 1 es el comando 1, la máquina 2 es el comando 2 y la máquina 3 es el comando 3. ¿Qué significa eso? Que la salida del comando 1 va a ser la entrada del comando 2. Y así sucesivamente. El primero que nosotros ejecutamos, pues va a tener una entrada, cualquier cosa que no viene procesada por nadie más antes. Ejemplo sencillo. Ustedes ven que este comando pues me muestra un archivo texto página por página. ¿Vale? Y este señor pues me lo muestra todo de una sola vez. Introduzcamos otro comando. No, vamos a hacerlo más bien con este. Este comando sec, que viene de sequence, de secuencia en inglés, puede escribirnos números de manera secuencial. Si yo le digo, bueno, escriba, genere números desde el -3 al 5. Entonces empieza -3, -2, -1, 0, 5. Podemos decirle del 1 al 10 y así sucesivamente. Si quieren conocer más del comando, recuerden que el manual está disponible.
Generalmente, pues, uno lo utiliza de estas maneras. Sí, solamente pone el último, pone el primero y el último, pone el primero, incremento y el último. Vamos a probar ese. Sec del 1, 2, 10. Vean que vamos a mostrar por pantalla los números del 1 al 10, de 2 en 2. Como empezamos en 1, pues él me va a mostrar los impares. Pero si le pongo otro comienzo, pues él va a mostrar los pares. Ok, supongamos que por alguna razón nosotros estamos generando una secuencia del 1 al 1000. Eso no lo podemos ver. Entonces vamos a combinar el comando sec y el comando less para poder ver la salida de este comando de forma paginada. Recuerden, la salida de un comando es la entrada de otro. Sec no está tomando entradas aquí porque él utiliza estos argumentos para mostrar algo por pantalla. En este caso no hay ninguna entrada. Entonces, al hacer esto, ya podemos ver el principio, página por página, la salida del comando sec. Entonces, la salida de un comando es la entrada de otro. Como este lleva generalmente argumentos, el argumento no lo podemos, o sea, el archivo, el argumento que toma el comando less es el archivo que queremos mostrar, pero en este caso, como la entrada está aquí, no necesitamos pasarle nada por línea, como argumento de la línea de comandos, para que él lo considere como entrada, porque la entrada lo va a sacar de acá. Entonces, estamos viendo un ejemplo muy sencillo de esta propiedad que se conoce como pipelining. También se conoce en español como encauzamiento. Y bueno, hay unas personas que lo llaman tubería. Y es simplemente una línea, sí, una especie de encauzado, de tubería, de proceso por capas, por etapas, perdón, donde la salida de algo es tomada como entrada de algo más. Veamos otro ejemplo sencillo. Nosotros, por ejemplo, queremos ver qué hay en esa carpeta, en ese directorio. Hay muchísimos archivos. Vean que no los pudimos ver todos porque los sacó todos de una vez. Bueno, podemos utilizar el less para verlos página por página. Ahí está. Ahora, me da curiosidad saber cuántos son. Podemos utilizar el comando word counter y contar palabras. Porque, pues, un archivo está representado por una palabra, el nombre de un archivo, y me dice que hay 4.349 archivos en esta carpeta. Vean que ya es una tarea un poquito más sofisticada, ¿no? Quiero saber cuántos archivos hay en esta carpeta. Con el encauzamiento lo podemos hacer. ¿Preguntas?
Bien, hagamos unos ejercicios. Bueno, yo lo que les estoy mostrando acá es un conjunto de comandos que han venido de toda la vida con este sistema operativo desde antes, cuando había solo Unix, que ahora se conocen como core utils o utilidades principales que vienen con el sistema operativo. Todos esos comandos están dentro de un paquete que se llama core utils y están allí disponibles. Ok, veamos ahora un comando súper poderoso y les voy a mostrar apenas un ejemplo sencillo de cómo utilizarlo. Y el comando se llama set, que no recuerdo qué significa. String editor. String editor. S de string, ed de editor. El comando es set. Supónganse que ustedes tienen este archivo, este dato final. Y por alguna razón quieren cambiar todos los datos que tienen 160 y algo por 260 y algo. Perdón. Entonces set me va a permitir sustituir una cadena de caracteres 16 por 26 dentro de este archivo datos final. Como él va a procesar todo el archivo y el archivo es largo, pues vamos a hacer un encauzamiento y vamos a mostrarlo acá. No le gustó. Sí, es E. Vean, necesito acordarme de algo. Ahorita no recuerdo esta sintaxis. Pero entonces voy a utilizar el comando grep para buscar la palabra set dentro de todos los archivos que están en esta carpeta. Entonces estamos haciendo uso de un camino relativo, comodines, el comando grep y su entrada. Ok, entonces encontramos ya un ejemplo de la sintaxis. Vamos a ver. Entonces lo que nosotros estábamos buscando era esto.
error mío. Todas las pruebas anteriores funcionaban, solo que me estaba faltando el último slash. Ok, ahora sí. Todo había fallado porque no había puesto este slash al final. Entonces estamos buscando el reemplazo de todo lo que diga 16 por 26. Eso es lo que dice el comando, ¿no? Va a reemplazar 16 por 26. Todo lo que está aquí adentro sigue las normas de expresiones regulares y podemos hacer maravillas aquí adentro. Volvamos a ejecutar y veamos la acción de este comando. Vean que aquí tenemos 26, pero estos 16 que están aquí no los reemplazó. Veamos los que venían con 160. De 160 a 169 debió haberlos reemplazado, pero hice solamente el reemplazo de la primera ocurrencia. Entonces podemos indicar que haga el reemplazo de todas las ocurrencias de cada línea. Veamos ahora, en 16 aparece todo. En 160 aparece todo también. Entonces, este comando también es súper poderoso. Comando C. Profe, la S ahí en el comando, ¿qué significa o qué expresa? Sustituir. Ah, entonces hay otros también Sí, para hay utilizar. otros comandos. O sea, aquí adentro el script de set, como les dije al principio, les voy a mostrar una forma muy sencilla de utilizarlo, que también es muy útil, tal vez es la más común, pero esta cosa hace muchísimas otras funciones. Entonces, esto lo que significa es sustituya 16 por 26. Y la G al final es hágalo global. Es decir, en todas las ocurrencias de cada línea. Esto trabaja línea por línea. Y vean lo importante que era leer el error, ¿no? El error decía, usted no terminó el comando S. Pero yo no le hice caso, me lo pasé por alto. Y entonces empiezo a hacer lo que siempre hacemos. Nos ponemos como locos a probar en lugar de leer el error. Eso es una cosa que nosotros tenemos que hacer siempre. Yo lo recomiendo, pero hoy caí yo en el mismo error de no leer el error, valga la redundancia. Entonces lo que faltaba era simplemente terminar, así como dice el error, termine la sentencia S. Faltaba el comando aquí, el slash final. Listo. Entonces, un paseo rápidamente por algunos comandos bien interesantes y que ahora tenemos el conocimiento que nos va a dar el poder. El encauzamiento, que es la pega que vamos a utilizar para combinar, es el pegamento para combinar las funciones de todos los comandos que tenemos acá disponibles en la línea o la terminal para hacer cosas supremamente complejas. Ah, y se me olvidaba. Uno bien útil, el comando file. Si ustedes usan el explorador de Windows, generalmente aquí
gráficamente nosotros vemos, esto es una carpeta, esto es una carpeta. Esta carpeta está vacía porque no tiene dibujitos adentro. En cambio, esta sí tiene, esto también tiene. Esto es un archivo. Esto es un archivo texto. Esto es un video y vean que hace como la previsualización. Esto es una imagen. Pero en la línea de comandos no tenemos nada gráfico que nos indique o nos dé una idea de qué significa algo. El comando ls pues, simplemente me muestra los nombres. Aquí la única diferencia es, bueno, le pone un slash a los nombres de los archivos, de los directorios. Pues sabemos que el que termina en un slash es una carpeta o un directorio. Pero hasta ahí. El comando file me dice exactamente qué es un archivo. Esto es un script shell. Esto que está aquí. Esto es un archivo texto tipo ASCII. Archivo texto. Un archivo con juego de caracteres UTF-8. Otro script shell. Quiero ver los tipos de archivos que hay en mi directorio hogar. Recuerden que con la tilde nosotros representamos el directorio hogar. Y allí tenemos videos. Tenemos enlaces simbólicos o accesos directos como se conocen en Windows. Imágenes PNG. Directorios. Archivos PDF. Y además me dice la versión del PDF. Entonces ya conocemos, como les dije, algunos de los comandos que vienen dentro del conjunto de core utils o utilidades principales del sistema. Conocemos que podemos redireccionar la salida, la entrada y el despliegue de errores y podemos encauzar las salidas de los comandos para que se vayan a las entradas de otros comandos. Con estas propiedades, bueno, otras propiedades de las consolas es la completación automática, ya la habíamos mencionado, uso de comodines y que tiene un historial, ¿no? Uno puede subir con las flechas por todo un historial. ¿Cómo podemos ver ese historial? History. Bueno, ahí hay más de 20.000 comandos en ese historial. Si lo queremos ver, pues utilizamos el encauzamiento y allí tenemos el listado, el historial, observándolo página por página. ¿Listo? Otra última cosa para ponerlos a hacer ejercicio. Estas variables, estas consolas, estos terminales se pueden configurar. Ayer uno de ustedes decía que, bueno, yo puedo, en vez de estar ejecutando PWD a cada rato, puedo decirle en el prompt que me diga dónde estoy. Entonces puedo modificar que el prompt pues tenga mi camino allí, ¿no? Pero
a veces este camino es muy largo y me queda muy poquito espacio para escribir el comando. Entonces, a mí me parece que es muy fastidioso hacer que el prompt me muestre dónde estoy ubicado. Todo este tipo de cosas se maneja con variables de ambiente. Profe, Sí. pero uno también puede decirle al prompt que le imprima la línea de comando abajo. Por lo menos yo tengo el mío configurado para que la ruta me esté en arriba y abajo tengo otra línea de comando. Ah, sí. Eso es con el Powerline. Sí, con el Powerline 9K. Ah, bueno, ahorita Bueno, muéstranos que Ah, ok. apenas estoy nuevo en el Powerline. Ok. Nos estamos saliendo de lo básico, ¿no? Yo ya le muestro. Por lo menos yo utilizo ZSH, pero sabe que la configuración es similar. Ajá. ¿Sí? Ya le muestro. Un momentito zoom. Vamos a compartir. ¿Ahí la están viendo? Sí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ahí estoy en la ruta, arriba me imprime, acá arriba me imprime el nombre de mi computador y me imprime la ruta en la que estoy. Que ahí estoy la virgulínea que significa ruta hogar. Sin embargo, si yo me voy por lo menos a user local bin, en la parte de arriba me dice user local bin y me imprime en la parte de abajo ese símbolo. Todas esas opciones uno las configura. Si está en bash, digamos, si está en bash o sh, el Bourne Again Shell, usted lo configura en un archivo que se llama bash rc. Y ahí ustedes ponen las configuraciones. Como yo no lo utilizo, perdón, voy a moverme de nuevo al directorio de hogar. Y ahí aparecen todas las configuraciones que ustedes quieran poner. Que son configuraciones como variables que quieran poner al inicio, alias, por lo menos yo tengo aquí el Python para que cada vez que llame Python me llame Python 3 en vez de Python 2. O si usted utiliza ZSH, tiene el archivo ZSHRC, donde ustedes pueden configurar todas sus variables. Digamos, acá yo le tengo, hay muchas cosas que ustedes pueden configurar, incluso temas, si lo quieren que el terminal sea case sensitive, o sea, que sea sensible a la mayúscula y a la minúscula, que por defecto es true, pero ustedes lo pueden poner para que sea false. Y acá, bueno, esto es de Conda. Acá tengo esta parte que es el Powerline Multiline, que eso lo que me hace es que me imprima el símbolo, ese símbolo de peso, de dólar, me lo imprima esta parte de aquí, que me lo imprima como siguiente línea abajo, ¿sí? Que es esa configuración que tengo acá, que es más sencilla, pero para que se vea con el símbolo del triángulo acá, digamos al final, y se vea así bonito, se le aplica toda esa configuración, ¿sí? Y esta parte del multiline, del prefix, esta parte es lo que me da que arriba me imprima el nombre de mi computador y me imprima la ruta donde estoy. cd user local bin. Entonces, yo les recomendaría a ustedes, hay algo que se llama, eso es un poco más avanzado, que se llama OhmyZSH, que está disponible para todos los sistemas operativos. OhmyZSH, para los que utilizamos ZSH, y acá les enseñan a ustedes parámetros de cómo configurar temas, y hay repositorios, todo eso open source, de cómo configurar su terminal y personalizarlo. No sé si el profe tenga algo en contra del ZSH, profe. No, para nada. Porque digamos que para mí el ZSH es el SH extendido, porque él ejecuta todo lo del SH y tiene otras cositas extra. Entonces, digamos, incluso si ustedes se dan cuenta, mi terminal tiene más cosas, que es que me completa, dependiendo de la ruta en la que yo esté, me completa cosas que yo utilizo mucho, ¿sí? Y también todo lo que son comandos del sistema, me les cambia el color. Y ya son configuraciones con ciertos plugins. A ver, Regálame por el chat la línea esa del Powerline. sí, ya se la regalo. ZSH. Ah, perdón, nano. Es que no he tenido tiempo. Nano.zshrc, ustedes pueden configurar, digamos, la ventaja del Ohmmy ZSH es que ustedes le pueden integrar plugins, por lo menos miren ese plugin tan bonito, yo me muevo con la rosca del mouse, ahí no estoy moviendo el teclado, puedo mover
digamos, el cursor. Entonces, tal cual como si estuviera pasando una página de Office. Entonces, digamos, yo tengo acá unos plugins que son el ZSH Autosuggestion, que es para la parte de que me autocomplete, y tengo este plugin que es la integración con Git. ¿Sí? Ustedes pueden meterle más cosas. Ese es Syntax Highlighting, que es para la parte de todo el color. Entonces, ya yo le paso, voy a pasar un archivo de texto de configuración ahí al chat del grupo, con esta configuración para que la cacharreen sin las partes que son personales mías, ¿no? Digamos, hay cositas aquí. Entonces, digamos, el terminal es como el mismo Linux, que ustedes le pueden personalizar y cambiar. El terminal es otro mundo aparte y ustedes pueden adaptarlo a lo que más les guste a ustedes. Por lo menos acá en los lenguajes que quieren extender, el editor que quieren como editor principal, y así sucesivamente muchas cosas. Entonces los paths, que es donde tienen los archivos binarios, ¿sí? Muchas cosas así. Ustedes pueden configurar su terminal al gusto. Chévere. Si quieres, enviarnos el archivito texto por el WhatsApp. Ya lo envío. Ya quito aquí la pantalla. Por el WhatsApp. Gracias, Andrés. No me aparece aquí para quitar compartir la pantalla. ¿Dónde era? Ah, ya. Bien, entonces Andrés nos hizo una introducción allí a unas cosas ya mucho más sofisticadas. Aquí nosotros controlamos el comportamiento de esta línea de comandos para facilitarnos la vida, como dice Andrés. Y hay, por ejemplo, la completación de comandos o de archivos. Todo eso es configuración de la consola. Ponerle colores, adaptarla a cierto entorno de desarrollo, por ejemplo, y todo se hace, como les dije, a través de variables de ambiente. Y nosotros vimos un ejemplito de cómo poner un valor en una variable, pero generalmente uno llega simplemente con una instrucción. Si no lo quiere leer por teclado, lo pone allí directamente con igual. No puede haber espacios en blanco antes y después del igual. Esas son normas sintácticas del shell, de la programación shell. Y una de las variables más importantes es la variable path. Recuerden que nosotros hablamos ayer de caminos, ¿no? Los caminos eran los nombres de los directorios que seguían una rama determinada dentro del árbol del sistema de archivos, separadas por slash, y que el primer slash va a representar al directorio raíz, es decir, arriba. Bien, esta variable path contiene todos los directorios donde nosotros vamos a buscar los comandos. Vean, vamos a crear un comandito aquí rápido, un comando que haga cualquier cosa. Contar. Y vamos a ponerle .ch. Aquí las extensiones no importan. Vamos a llamar así el archivo para mostrarles ese ejemplo. En Linux, las extensiones no tienen sentido. Hay algunas aplicaciones que exigen que sus archivos tengan alguna extensión, pero es simplemente una convención y no es que sea una propiedad del sistema operativo. Vean, dentro de las cosas que le facilitan a uno, que uno podría decir, no, mire, esto es como chino para mí.
Este es un comando que me permite modificar los permisos. Ya lo vamos a ver con mayor detenimiento porque es algo que merece su espacio de tiempo aparte. Esto es el argumento, decir, quiero que asignar permisos de ejecución más X. Y admiración dólar significa tome aquí este argumento como el último que usted usó en el comando anterior. Entonces me estoy ahorrando escribir todo esto. Lo que estoy en realidad haciendo es póngale permisos de escritura, de ejecución, perdón, a esto. Entonces, en lugar de hacerlo así completo, pues lo hice abreviadamente con una variable de ambiente. Entonces, hice este comando aquí, contar, y ya lo podemos ejecutar. Bueno, si nosotros lo ejecutamos de esta manera, él va a decir, no encuentro ese comando. Porque este camino donde nosotros estamos no está en esta variable. Por ningún lado, aquí dice Juan 1, Gilberto, docencias, clases, redes, prácticas, Linux. Como no está este camino acá, entonces nosotros tenemos que ejecutar el comando indicándole el camino completo. En este caso, como estamos parados allí mismo, es un camino relativo muy corto, es decir, punto slash. Es decir, el comando está aquí. Si le pasamos algunos argumentos y ahí se ejecuta nuestro comando. ¿Por qué ls no lo ejecutamos? No le ponemos camino. Porque ls está ubicado en uno de esos directorios que están allí en la variable path. También podemos tener un comando que les puede servir. ¿Cuál ls? Y él me va a decir, bueno, ls está ubicado acá, ¿no? Y él lo que va a hacer es buscar un comando dentro de la variable path, dentro de los directorios que están configurados allí en la variable path. Entonces, ¿dónde está? Eso no significa esto, ¿no? Debería ser como where, pero dice which ls. Lo que pasa es que ahí él está diciendo cuál LS es porque a veces uno puede tener Varios comandos, sí, varios correcto. comandos y le está diciendo cuál de todos está ejecutando. Sí, ¿Cuál es ¿cuál el es que el toma que como tiene? principal? Sí, correcto, correcto. Sí, tienes razón. Bien. Hay otras cosas que algunas distribuciones no traen. Bueno, yo quiero ubicar un archivo. Eh, para eso hay que configurarlo un poquito, pero bueno, eso lo van agarrando ustedes con experiencia. ¿Dónde está, por ejemplo, set? Me va a buscar todos los archivos en el sistema operativo que tengan la palabra set. No fue muy buen ejemplo. Xterm. También hay muchos. Entonces, el comando locate es parte de un paquete aparte de Linux que muchas distribuciones lo tienen y hay otras que uno pues, tiene que instalarlo y configurarlo. La configuración es simplemente correr un comando y ya, para poblar Es la pa- base de datos. ¿Sí? Bien, ¿cómo vemos todas las variables de ambiente? Con el comando env. Cuando son muchas, pues, volvemos a aprovecharnos del encauzamiento y ahí tenemos todo lo que controla nuestra terminal. Bueno, ya con eso es suficiente de una introducción a todo lo que se puede hacer acá. Andrés nos mostró ya cosas más avanzadas. Vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a ver qué hay aquí.
Bueno, hay otra cosa, rapidito, ls que nos muestra acá el tamaño, el contenido de un directorio con la opción "-long", formato largo. Él muestra mucho más información de los archivos. La primera, que es el juego de permisos que tiene un archivo. Al final está el nombre del archivo. Luego nos muestra el nombre del dueño, el nombre del grupo al que pertenece, el tamaño, la fecha. Esto es en bytes. Y si queremos, por ejemplo, que el tamaño nos muestre en formato humano, en human, entonces dice, bueno, esto mide 203 bytes, ahí no hay nada que hacer. Esto 3.9K, y ya él nos empieza a mostrar con unas letras, con unas unidades, los tamaños. ¿Sí? Ya hay unas cosas muy pequeñitas que no se pueden contar con esas letras que nos permiten expresar unidades más grandes. Bien, entonces vamos a hacer unos ejemplos, unos ejercicios. Primero eso, sencillo. Hagan eso. Creo que eso es suficiente para que se pongan allí unos 15 minutos a pensar. Para que no tarden mucho, háganlo solamente desde esa carpeta. Y no desde Slash, sino desde allí.
Hay un comandito también que les puede ser de bastante utilidad que se llama disk used. Y me va a mostrar cuál es el tamaño. Eso lo podemos ver con el S-L. Pero disk used también me muestra cuál es el tamaño de todo lo que tenemos allí. Y podemos pasarle -sh. S es para que haga un resumen si lo que nosotros estamos metiéndole como argumento es un directorio, y es decir, él va a medir todo lo que hay de ahí para abajo, cuánto pesa el directorio y todo su contenido. Y H, de nuevo, para que tenga un formato humano, human, y nos dé entonces estas letras que expresan la unidad, ¿sí?, en tamaño de bytes. Entonces aquí tenemos 4.0 kilobytes, este tipo de cosas. Eso es otro comando que puede resultar interesante. Si ustedes se lo aplican a una carpeta, como les estoy diciendo, él me va a dar el total de todo el contenido que hay de ahí hacia abajo. Vean que hay casi 1 giga. Profe, Sí. ahí de la configuración que le envié, le recomiendo que vea la parte de los plugins. El plugin de Git es una vaina maravillosa porque le dice a usted cuando entra en la carpeta, en la parte de arriba en el path, le dice a usted que si usted está en la master, si está en otra rama, y le dice cuántos comentarios está por encima o por debajo de la rama en la que está. Cuántos commits. Qué genial. Pero ¿eso es un plugin de ZSH o de Powerline? De ZSH. O sea, es una Ok. integración muy genial porque, digamos, usted entra a la carpeta y directamente le dice que si es un repositorio de Git y le dice a usted en qué rama, o sea, todos los detalles del repositorio y los dice de una manera muy minimalista. Y le cambia el color, digamos, si está por debajo, le pone el color, el highline lo pone en rojo. Si está por encima, se lo pone en azul. Y si está tal cual con la master, se lo pone en verde. Genial. Cuando dices por debajo, por encima de las versiones. Sí, digamos, puede que usted haya hecho pull de la master, haya hecho su commit, pero que todavía no haya hecho push, significa que usted está un commit por encima de la master Ok. o de la rama en la que está. Eso está muy bueno. De verdad, bien chévere. A lo mejor por eso me mudé a los ZSH. No, y es que esa parte del proyecto de Oh My ZSH es un proyecto tremendo que hicieron. O sea, es para extender y en Giga usted encuentra plugins habidos y por haber. O sea, es una cosa, el autocompletado, el autosuggestion, el highline para ver si usted, o sea, usted presiona el comando y directamente le dice, sí, es un comando que está en la carpeta de path. O sea, directamente se lo subraya, se lo pone en color. Genial. Genial. De hecho, Apple utilizaba antes el Bourne Again Shell y ellos se mudaron a ZSH por toda la extensibilidad que tiene. Interesante. Profe, una pregunta, las imágenes solamente que se encuentran en el directorio de USR. Sí, de ahí hacia abajo. Otra cosa que
que a lo mejor les puede servir es que usted puede meter en una variable la ejecución, la salida de un comando. Estos acentos que están aquí son acentos invertidos. En la línea de comandos nosotros podemos tener el acento, el apóstrofe, el que va encima de una vocal, y que es el acento inclinado hacia la derecha, y este acento que es inclinado a la izquierda. Este último es el que se utiliza en ese caso. Eso es otra de las propiedades del shell. Bueno, les dejo esos dos ejercicios para que lo hagan ustedes allí en su casa, y por ahí el fin de semana les muestro la solución, ¿vale? Si no lo han hecho. Listo, profe. Muchas Bueno, gracias. entonces nos vemos el